Hola a todos, mi nombre es Mónica Huerta y soy tu maestra de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver el tema de derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. Es muy importante que para este tema hagamos uso de un formulario, el cual yo te proporciono en esta pantalla. Si ustedes se fijan, tenemos la derivada de dos funciones exponenciales. Podemos tener a la u, que a es cualquier constante, o bien también podemos tener la derivada de Euler, Euler elevada a la u. ¿Quién es Euler? Euler es aproximadamente 2.718. Tenemos dos tipos de logaritmos. El logaritmo, cuando lo mencionamos normal, es logaritmo base 10, pero en este caso es logaritmo a cualquier base. ¿Cuál es la base? La base es a y tenemos logaritmo de u. En el otro logaritmo, la otra fórmula que vamos a ocupar se llama logaritmo natural. Logaritmo natural de u, a este logaritmo natural también se le conoce como logaritmo neperiano, ¿sí? Vamos a analizar las fórmulas. En la primera me dice, la derivada de a la u es igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de esta función u. En la siguiente tenemos la derivada de Euler a la u es igual a Euler a la u por la derivada de ese exponente. ¿Quién es mi exponente? Pues en este caso es u. En la siguiente tenemos la derivada del logaritmo a cualquier base de u es igual el logaritmo de esa misma base Euler entre u por la derivada de u. Y finalmente la derivada de un logaritmo natural me queda como 1 entre u por la derivada de ese u, o también se le llama argumento. Tenemos un primer ejemplo. En este nos están pidiendo calcular la derivada de 2 a la 3x más 2, ¿sí? Primero que nada hay que identificar sus elementos y como para este tema es importante ir ocupando nuestro formulario, pues aquí también les proporciono la fórmula. Cuando yo determino los elementos, primero debo de ver quién es a. A es 2. ¿Quién es u? U es 3x más 2. Ahora sí, como ya identifiqué los elementos, vamos a empezar a sustituirlos directamente en la fórmula. Fíjense que mi función es y, entonces su derivada la vamos a colocar como y'. Me quedaría y' es igual y tengo que seguir la fórmula. A la u, ¿quién es a la u? Sería 2 a la 3x más 2. Ese es su exponente. Logaritmo natural de a quedamos que es 2, entonces coloco logaritmo natural de 2. Pero también está multiplicado por la derivada de u que es 3x más 2. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 2 o bien de una constante siempre es 0. Entonces es por eso que ya no se escribe. Me quedaría por 3. ¿Cuál es la forma correcta de expresar esta derivada? Lo voy a ir acomodando. Nosotros a esta u jamás la tocamos, es un argumento. Entonces, lo que vamos a hacer es que el 3 lo podemos pasar hacia adelante. Y' es igual a 3 que multiplica a 2 a la 3x más 2 por el logaritmo natural de 2, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿por qué el 3 y el 2 no lo puedo multiplicar? Pues porque tienen diferente exponente. El 3 al estar solo tiene exponente 1 y el 2 tiene exponente 3x más 2, ¿sí? Este sería mi primer ejemplo con un exponencial. Tenemos ahora un logaritmo natural. En este, ahora la función me la representa como f de x. Nosotros las funciones las podemos denotar con y, f de x, g de x, h de x, etc. En esta ocasión nos pusieron f de x. ¿Cómo voy a anotar su derivada? La vamos a colocar como f' de x, ¿sí?
y también voy a identificar sus elementos. En este caso, ¿quién es U? U es 4x cuadrada más 7. Y de igual forma que como lo hicimos en el ejercicio anterior, pues vamos a ir siguiendo el desarrollo de la fórmula. Me quedaría f' de x es igual, y me marca la derivada, 1 entre u. 1 entre 4x cuadrada más 7. Pero también me pide que obtenga la derivada de ese u, la derivada de 4x cuadrada más 7. La derivada de 4x cuadrada, ustedes recordarán que es 8x. La derivada de 7 es una constante, entonces la derivada de 7 sería 0 y ya no lo escribo. ¿Por qué me quedó la derivada de 4x cuadrada, 8x? Porque recuerden que el exponente baja y multiplica la base. 4 por 2 es 8 y al exponente le voy a restar un 1. 2 menos 1 es 1. Entonces el exponente 1 tampoco lo coloco. Finalmente, nada más lo acomodo y me queda f' de x es igual a 8x entre 4x cuadrada más 7. Esa sería la derivada de esta función logarítmica. Pasamos a otro ejemplo. En esta ocasión tenemos una función exponencial que es Euler y está elevado a la menos 3x más 8. Igual que con las derivadas anteriores, vamos a tener que identificar sus elementos para poder aplicarlos en la fórmula. Si yo observo quién es mi u, u es menos 3x más 8. Por lo tanto, voy a ir sustituyendo estos elementos en la derivada. Como mi función me la dio con y, voy a colocar para la derivada y'. Y' es igual a Euler a la menos 3x más 8 y ojo aquí, como me está pidiendo la derivada del exponente, tengo menos 3x más 8 y ese número es negativo. Por lo tanto, la derivada de menos 3x es menos 3. La derivada de 8 al ser una constante me queda 0. Ya no la escribo. Simplemente tengo que ajustar y tengo que acomodar esta expresión. Me quedaría y' es igual a menos 3 Euler a la menos 3x más 8. Matemáticamente es mejor colocar primero el menos 3 y después la función exponencial. Y así también podemos eliminar esos paréntesis. Tenemos como último ejemplo esta función logarítmica. Vamos a identificar también cuáles son los elementos que la integran. En esta ocasión ya son más los elementos que están involucrados. Si ustedes se fijan, A es mi base, A vale 3. Posteriormente tengo a U. U es 5x cúbica menos 12x. Y voy a ir sustituyendo esos elementos en la fórmula de la derivada. Tengo también mi función como y. Para indicar la derivada voy a colocar y'. Y' es igual al logaritmo de A. A quedamos que es 3. Logaritmo de 3 de Euler entre U. ¿Quién es U? 5x cúbica menos 12x. Y ahora, la derivada de u. La derivada de 5x cúbica sería 15x cuadrada. 15x cuadrada. Recuerden que el exponente baja y multiplica a este 5. 3 por 5, 15. Al exponente le resto 1. 3 menos 1 es 2. La derivada de menos 12x es menos 12. Igual que lo hicimos con el ejemplo anterior, es mucho más correcto colocar esto al principio. Y si ustedes se fijan, también esta es una expresión que tiene un 1 de denominador, porque estamos efectuando expresiones
de una multiplicación de términos. ¿Cómo se hace la multiplicación en matemáticas? Si es una multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Solamente lo vamos a acomodar y me queda y' es igual a 15x cuadrada menos 12 logaritmo base 3 de Euler entre 5x cúbica menos 12x. Y he aquí que ya tenemos nuestra derivada. Muchísimas gracias por su atención. Eso ha sido todo. Nos vemos la próxima.